Hola, buenas. Vamos a hacer un ejercicio del movimiento armónico simple. Se trata de un péndulo y nos dice que una masa de 10 kilogramos cuelga de un hilo que tiene 1 metro de longitud y desplazamos esta masa hasta que el hilo forma 12 grados con la vertical. Y después, cuando el hilo ya forma 12 grados con la vertical, soltamos la masa y el sistema empieza a moverse, ¿no? Se origina un movimiento de oscilación, de vaivén, y nos preguntan en el apartado A si este movimiento va a ser armónico simple, en el apartado B cuál va a ser la velocidad máxima, en el apartado C cuál va a ser la aceleración máxima, en el apartado D la energía mecánica y en el apartado E nos piden escribir la ecuación del movimiento. Entonces fijaros, aquí abajo os he pintado un poco cómo sería, este movimiento. Vamos a bajar un poquito. Aquí, sí. ¿Vale? ¿Cuáles serían las condiciones iniciales? Tenemos por un lado los datos iniciales, los tendríamos aquí. Tenemos la masa, que se representa con una M, como siempre, son 10 kilogramos. La longitud del hilo, que la represento con una L, es 1 metro. Y el ángulo que forma el hilo con la vertical cuando soltamos la masa, que son 12 grados, y lo represento con θ. Entonces, fijaros, tenemos aquí a ese ángulo. Decir que, bueno, este ángulo de aquí es un poco mayor de 12 grados, lo he pintado así a propósito para que se vea bien el dibujo, porque si lo pinto con 12 grados solamente, pues se verían todos los vectores y todas las cosas que aparecen en este dibujo se verían bastante apretadas. Entonces, para que se vea mejor, lo pinto a propósito un poquito más grande de 12 grados. Entonces tenemos aquí en gris una recta que está punteada y esto sería la vertical. Y veis, esta recta negra sería el hilo. Entonces el ángulo que separa esta vertical con el hilo nos dice que son 12 grados. Y es este ángulo θ. Tenemos aquí el hilo y esta recta negra representaría la longitud del hilo, sería 1 metro. Tenemos la elongación que tiene este movimiento cuando soltamos la masa y se representaría con una X. Si veis aquí la elongación, ¿vale? Es la trayectoria de la partícula, mejor dicho, si veis se representa como una curva. En realidad es un arco de circunferencia. Y esto se debe a que es un movimiento pendular, ¿vale? En los movimientos pendulares, la trayectoria que sigue la partícula no es rectilínea, ¿vale? Es curvilínea, ¿vale? Y en este caso, y bueno, en cualquier péndulo, pues esta trayectoria se representa como un arco de circunferencia. Y bueno, entonces la longitud de este arco de circunferencia sería la elongación máxima, ¿vale? Y la represento con esta X. Y después tenemos aquí un sistema de fuerzas que son los que actúan en las condiciones iniciales sobre la masa que cuelga del hilo. Por un lado, tenemos como siempre Vamos a borrar esto. Por un lado, como siempre, tenemos la fuerza de la gravedad, ¿vale? Sobre cualquier masa actúa la fuerza de la gravedad. Y aquí la represento con este vector azul, ¿vale? Por otro lado, tenemos la tensión que ejerce la masa sobre el hilo. Bueno, sería la tensión que le devuelve el hilo a la masa, ¿vale? Y la pinto en rojo, sería esta de aquí, ¿vale? Y por otro lado, tenemos la fuerza neta que actúa sobre esta masa, que sería la suma de la fuerza de la gravedad más la suma de la fuerza de la tensión, ¿vale? Y sería esta de aquí. Esta sería la fuerza neta que actúa sobre la masa. Y va a ser esta fuerza la que haga que esta masa recupere su posición hacia el hacia el punto de equilibrio. Es decir, que esta es la fuerza recuperadora del sistema. Entonces, bueno, aquí tendríamos además, el punto de equilibrio, que es el punto más cercano al suelo, ¿vale? Es el punto de la trayectoria de esta partícula más cercano al suelo. Ese sería el punto de equilibrio.
Entonces, en el apartado A nos preguntan si esta masa va a tener un movimiento armónico simple. Y bueno, para que esta masa tenga un movimiento armónico simple, lo que debe ocurrir es que la aceleración de esta masa en su movimiento pues dependa linealmente de la elongación. Es decir, debe ocurrir esto que os estoy pintando aquí. A ver, debe ocurrir esto. Es decir, que la aceleración la podamos expresar como una constante c multiplicada por la elongación. Eso quiere decir que la aceleración depende linealmente de la elongación, ¿vale? Y bueno, entonces vamos a descubrir quién es la aceleración en este movimiento de aquí, en este movimiento pendular. Y entonces para ello, fijaros, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Fijaros que aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces esto es un triángulo rectángulo. Y por tanto podemos aplicar las identidades trigonométricas de los triángulos rectángulos sobre estos tres vectores, ¿no? En concreto, tenemos que la fuerza neta, la fuerza recuperadora de este sistema se va a poder obtener a partir del seno de este ángulo teta. Fijaros que este ángulo teta de aquí, este ángulo teta de aquí es el mismo que este de aquí, ¿vale? Porque fijaros que este ángulo teta surge del ángulo que separa la vertical con el hilo, y este ángulo es el mismo que el ángulo que forman la fuerza de la gravedad, ¿vale? Que es paralelo a la vertical, y la tensión, que es paralelo al hilo, ¿vale? Entonces este ángulo teta es el mismo que este. Y por tanto esta fuerza recuperadora la podemos obtener a partir del seno de este ángulo y la hipotenusa del triángulo, que sería la fuerza de la gravedad, ¿vale? En concreto tenemos que la fuerza recuperadora es igual a la fuerza de la gravedad por el seno de este ángulo teta. Entonces, si ahora sustituimos la fuerza de la gravedad por la masa y el producto de la masa por la gravedad, esa es la fuerza de la gravedad, pues tenemos que la fuerza recuperadora va a ser menos la masa por la gravedad por el seno de teta. Fijaros, lo pongo con el símbolo menos, bueno, porque este vector está apuntando hacia abajo, está apuntando hacia el suelo, entonces lo pongo con el símbolo negativo. Y además, por la ley de la dinámica, tenemos que cualquier fuerza se puede obtener multiplicando la masa del cuerpo sobre el que se está ejerciendo la fuerza y la aceleración que esta fuerza imprime sobre el cuerpo. Esta sería la ley fundamental de la dinámica, ¿no? Tenemos que la fuerza recuperadora también vamos a poderla expresar por la masa por la aceleración que esta fuerza imprime sobre la masa, ¿vale? Y aquí, bueno, pues ya tenemos la aceleración, hemos dado un pasito hacia adelante, ya tenemos esta aceleración y podemos expresar esta aceleración. Fijaros, si yo tacho aquí la masa y tacho aquí la masa, tenemos que esta aceleración va a ser menos la gravedad, ¿vale? Por el seno del ángulo teta, ¿vale? Aquí la tenemos. Bueno, ya tenemos la aceleración de esta masa, la aceleración que va a experimentar esta masa en función del ángulo que forma el hilo con la vertical. Perfecto. Bien, ahora lo que hacemos es sacar la elongación, ¿vale? A partir de este ángulo teta. Fijaros que la elongación x de esta masa pues es todo el rato el arco de una circunferencia. Y el arco de una circunferencia, la longitud de este arco de la circunferencia, pues se puede obtener multiplicando el ángulo, ¿vale? Por el radio de la circunferencia, ¿vale? Es decir, el arco de una circunferencia es igual al ángulo que cubre ese arco por el radio de la circunferencia, ¿no? Esto es una fórmula que debemos sabernos. Entonces, lo que hacemos es despejar el ángulo. Tenemos que el arco es igual al ángulo por el radio, es decir, a teta por L. Y entonces, si despejamos ahora teta, el ángulo, tenemos que este ángulo teta es igual al arco de circunferencia entre el radio de la circunferencia, es decir, es igual a x entre L.
Y bueno, aquí ya tenemos la aceleración expresada en función de la elongación de este movimiento. Y vemos que no está ocurriendo que la aceleración sea linealmente dependiente de la elongación. Vemos que la elongación aquí, ¿vale? Aquí la elongación aparece dentro de un seno, ¿vale? Entonces, esta aceleración no depende linealmente de la elongación. Sin embargo, ocurre lo siguiente. Vamos a bajar. Fijaros, cuando el ángulo es lo suficientemente pequeño, tenemos que el seno de ese ángulo es casi igual o prácticamente igual al ángulo, ¿vale? Y eso se debe a esta identidad aquí. Os dejo aquí un vídeo donde podéis ver cómo se obtiene esta identidad aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos que el seno de un ángulo es igual al ángulo menos el ángulo al cubo entre 3 factorial más el ángulo a la quinta entre 5 factorial menos el ángulo a la séptima entre 7 factorial más el ángulo a la novena entre 9 factorial, etcétera, así hasta el infinito. De esa forma, tenemos aquí que si el ángulo es muy pequeño, entonces tenemos que a θ, a ese valor pequeñito del ángulo, por una parte le estamos restando ese valor pequeñito al cubo se hace más pequeñito y entre 3 factorial todavía más pequeño. Entonces le estamos restando algo que es insignificante. Después le estamos sumando una cantidad, otra cantidad, que es θ a la quinta entre 5 factorial. Entonces, si el ángulo es muy pequeñito, el ángulo a la quinta, θ a la quinta, es todavía ya más pequeño, ya se hace casi nulo. Entre 5 factorial ahora lo dividimos y bueno, eso se hace pues prácticamente nada, ¿no? Y fijaros que ya todos los términos que vienen después, todos los términos que vienen después, pues son todavía más pequeños. Se están además restando, sumando, restando, sumando, se está alternando el signo, ¿no? De estas operaciones. Por tanto, tenemos que el seno de θ, cuando el ángulo es muy pequeño, podemos decir que es igual a θ, ¿no? Al ángulo. Por tanto, fijaros, en este problema tenemos que el ángulo son 12 grados. Y el ángulo hay que expresarlo en radianes, esto es importante, ¿vale? No podemos dejarlo en grados. Entonces, si lo expresamos en radianes, 12 grados, tenemos que es pi entre 15 radianes. Y eso, fijaros, es menor que 0,21 radianes. Entonces, este ángulo es lo suficientemente pequeño para que esta aceleración sí que dependa linealmente de la elongación. Es decir, podemos sustituir el seno del ángulo por el ángulo en esta fórmula. Es decir, podemos sustituir el seno de la elongación entre el radio, entre L, por la elongación entre el radio, entre la longitud del hilo, que sería L, ¿vale? Y ahora sí que vemos, fijaros aquí, tenemos que la aceleración sí depende linealmente de la elongación, porque la gravedad es una constante, la longitud del hilo también es una constante, por tanto podemos decir que esta aceleración va a ser una constante por la elongación, y por tanto depende, aquí la aceleración sí que depende linealmente de la elongación. Por tanto, sí, en este caso en concreto, para este caso en concreto, sí que tenemos que el movimiento se va a comportar como un movimiento armónico simple. Vamos a ver ahora cuál es la velocidad máxima, el apartado B. Y bueno, tenemos que la velocidad la podemos expresar como la derivada de la ecuación de la posición respecto del tiempo. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer esta derivada de aquí, es una derivada de una función trigonométrica, tenemos que saber hacerla, y sería esta de aquí, ¿vale? Es la derivada del seno, en realidad. Entonces tenemos que la velocidad es igual a la amplitud por la frecuencia angular, por el coseno de la frecuencia angular, por el tiempo más la fase inicial. Bien, entonces ahora fijaros, como tenemos que el coseno de un ángulo, al igual que el seno de cualquier ángulo, pertenece a este intervalo cerrado, menos 1, 1, tenemos que el coseno, como mucho, puede tomar el valor 1. Es el valor más grande que puede tomar este señor de aquí. Por tanto, tendremos que la velocidad máxima, como mucho, es la amplitud por la frecuencia angular. Bien, pero ¿quién es la amplitud y quién es la frecuencia angular? Bueno, pues la amplitud en este caso
es la elongación máxima, y la elongación máxima es un arco de circunferencia, y ya hemos visto que ese arco de circunferencia, es decir, este arco de aquí, es como mucho el valor máximo de del desplazamiento que hemos hecho del hilo respecto de la vertical, es decir, del ángulo que puede formar la vertical con el hilo, el valor máximo, que son 12 grados, que es a partir de este ángulo es cuando soltamos la masa, y bueno, el radio de la circunferencia es L. Entonces tenemos que la amplitud va a ser igual a este ángulo θ por L, ¿vale? Eso sí, el ángulo expresado en radianes, ¿vale? No nos olvidemos de eso. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la amplitud. Ahora nos falta la frecuencia angular, y para eso lo que vamos a hacer es obtener la ecuación de la aceleración derivando esta ecuación de aquí respecto del tiempo. Es decir, tenemos que la aceleración es la derivada de la ecuación de la velocidad respecto del tiempo. Por tanto, tenemos que hacer esta derivada. Vuelve a ser una derivada de una función trigonométrica que tenemos que hacer, la derivada del coseno en este caso. Y bueno, haciendo eso nos sale que la aceleración es menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y bueno, fijaros que al igual... Bueno, antes de nada, sí, esto no tendría que hacerlo. Os iba a explicar que el seno, como mucho, puede tomar el valor -1, pero el valor... Es decir, os iba a decir que el seno pertenece a este entorno, pero todavía no os tengo que contar eso. Simplemente quiero que veáis ahora que esto de aquí, la amplitud, y esto de aquí, el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial, es justamente la ecuación de la posición respecto del tiempo, ¿vale? Es decir, es x. Aquí tenemos x, ¿verdad? Por tanto, podemos sustituir esta parte de la ecuación de la aceleración por x. Y nos saldría que la aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la elongación. Bien, entonces ya tenemos la aceleración en función de la elongación. Pero fijaros ahora que esta aceleración también vimos arriba, ya vimos anteriormente que es esto de aquí. Por tanto, podemos sustituir esta expresión de la aceleración, podemos utilizar esta expresión de la aceleración junto con la expresión de la aceleración que acabamos de hallar, derivando la velocidad respecto del tiempo, ¿vale? Las podemos igualar y tendríamos esto de aquí. ¿Vale? Entonces ahora la elongación se nos va y nos queda que la frecuencia angular al cuadrado va a ser igual a la gravedad entre la longitud del hilo. Es decir, tenemos que la frecuencia angular, despejando ahora la frecuencia angular, es igual a la raíz cuadrada de la gravedad entre la longitud del hilo. Y por tanto ya tenemos tanto la amplitud, ¿vale?, como la frecuencia angular. Y por tanto, fijaros, ya podemos, multiplicando estos, la amplitud y la frecuencia angular, ya podemos obtener la velocidad máxima. Y tendríamos que la velocidad máxima son 0,7 metros por segundo a la -1. Vamos ahora a ver la aceleración máxima. Y bueno, la ecuación de la aceleración ya la hemos visto aquí, ¿verdad? Fijaros en 1. Entonces, tenemos que la aceleración máxima, fijaros, como os he dicho antes, el seno solamente puede tomar como mucho valores que están comprendidos en este entorno. Por tanto, la aceleración más grande que va a tener la partícula es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Y bueno, ya tenemos la frecuencia angular aquí, tenemos tenemos la amplitud, tenemos la frecuencia angular aquí, y por tanto ya simplemente sustituimos y nos da que la aceleración máxima que tiene la partícula son 2 metros por segundo a la -2. Entonces, bueno, pues ya lo tendríamos, y vamos ahora con la energía mecánica. Entonces, la ecuación principal de la energía mecánica es energía potencial más energía cinética. Ahora, la energía potencial es un trabajo, entonces es un desplazamiento por una fuerza, la podemos obtener de esta forma, y va a ser el trabajo que realiza una fuerza venciendo a la fuerza recuperadora del sistema,
multiplicada por el producto escalar por el desplazamiento, es decir, va a ser el producto escalar de esa fuerza que tiene que vencer a la fuerza recuperadora por el desplazamiento que se hace efectivo por dicha fuerza. Entonces, como tenemos que la fuerza recuperadora es paralela al desplazamiento, tendremos que la fuerza que tiene que vencer a esa fuerza recuperadora también va a ser paralela al desplazamiento. Y además, tenemos que la fuerza recuperadora de un movimiento armónico simple depende de la elongación. Por tanto, tendremos que esta energía potencial la vamos a tener que obtener a partir de una integral, ¿vale? Integrando de 0 a x la fuerza que tiene que vencer a la fuerza recuperadora por el diferencial de x, ¿vale? Y bueno, sustituyendo la fuerza por la ley de la dinámica, masa por aceleración, tendremos esta otra ecuación de aquí, y ahora fijaros que la masa sale fuera porque es una constante, y la aceleración pues va a ser la aceleración de la fuerza recuperadora pero cambiada de signo, porque no olvidemos que esta fuerza, al tener que vencer a la fuerza recuperadora, tiene que ser contraria, ¿no? La fuerza recuperadora. Entonces tenemos que esta aceleración de aquí va a ser la frecuencia angular al cuadrado por la elongación. Fijaros, aquí la tenemos, ¿no? La frecuencia angular al cuadrado por la elongación, pero cambiado, es esta aceleración, pero cambiada de signo. Bueno. Entonces, bueno, la frecuencia angular al cuadrado es una constante, sale fuera y nos queda ya simplemente la frecuencia angular al cuadrado por la masa por la integral definida de 0 a x de x diferencial de x. Esta integral es inmediata y la energía potencial nos da esto. Bien, ahora tenemos que averiguar la energía cinética, y la energía cinética, bueno, es una energía que es una característica de los cuerpos que se están moviendo, ¿no? Y es un medio de la masa por la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado. Entonces tendremos que, fijaros, como la velocidad es igual, ya lo hemos averiguado aquí arriba, ¿no? Al derivar la ecuación de la posición respecto del tiempo, fijaros, nos dio esto de aquí, ¿vale? Para la velocidad, y es lo que pongo aquí abajo. Tenemos que la velocidad es esto de aquí, y además tenemos, fijaros, una identidad trigonométrica que nos dice que 1 es igual al seno al cuadrado de cualquier ángulo más el coseno al cuadrado de ese ángulo. Entonces, fijaros, por una parte la velocidad al cuadrado será la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno al cuadrado de esto de aquí. Y entonces el coseno al cuadrado de esto de aquí, por esta identidad trigonométrica, lo vamos a poder sustituir por 1 menos el seno al cuadrado de este mismo ángulo. Entonces tendremos que la velocidad al cuadrado es igual a esto de aquí, ¿vale? Y bueno, ahora si metemos la amplitud dentro del paréntesis, nos sale esto de aquí, ¿vale? Y ahora fijaros que aquí, ¿quién está? Pues esto es justamente la ecuación de la elongación respecto del tiempo elevada al cuadrado. Por tanto, podemos sustituirlo por la elongación al cuadrado. Entonces ya tenemos la velocidad al cuadrado, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es sustituir esta velocidad al cuadrado en la expresión de la energía cinética. Es decir, sustituimos por esto de aquí. Y nos sale que la energía cinética es igual a esto de aquí. Ahora, para averiguar la energía mecánica solamente tenemos que sumar, ¿vale? Tenemos que sumar la energía potencial más la energía cinética. Y nos sale que la energía mecánica es esto de aquí. Y bueno, ya tenemos la frecuencia angular, vimos que era la raíz cuadrada de la gravedad entre la longitud del hilo. Tenemos la amplitud, que es el ángulo θ por la longitud del hilo, y simplemente sustituimos y nos sale que la energía mecánica son 2 julios. Bien, pues ya tenemos el apartado D, y ahora vamos al último apartado en el que nos piden, este es muy fácil, nos piden la ecuación del movimiento. Entonces, fijaros cómo tenemos. El movimiento empieza justamente cuando desplazamos la masa hasta la elongación máxima y la soltamos,
¿vale? Desplazamos la masa hasta que el hilo forma un ángulo de 12 grados con la vertical y eso representaría la elongación máxima. Soltamos la masa y empieza el movimiento. Es decir, que el movimiento empieza cuando la elongación es máxima, en la máxima elongación. Y por tanto tendremos que la fase inicial phi son pi medios radianes. Ahora ya tenemos todos los datos para hacer la ecuación del movimiento, porque fijaros, la ecuación de este movimiento armónico simple es la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. La amplitud la tenemos, era la longitud del hilo por el ángulo θ. Y la frecuencia angular también la tenemos, ¿vale? Era esto de aquí, ¿no? La gravedad, la raíz cuadrada de la gravedad entre la longitud del hilo. Y también tenemos la fase inicial, la acabamos de hallar, ¿vale? Que son pi medios radianes, por tanto tenemos todos los valores. Y ya tendríamos la ecuación del movimiento. Pues nada, con esto ya hemos acabado este ejercicio. Recordad que podéis descargaros esta solución, ¿vale? Esto que acabamos de ver, este PDF lo podéis descargar en la descripción del vídeo, así como el documento test con el que he elaborado este ejercicio. Y nada, ya nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.